Contacto vía telefónica con Héctor Colón, él es geólogo y lo saludamos. Héctor, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien. Placer. Igualmente, tío. Bueno, es tío mío, así que bueno. Mira, estamos... ¿Cómo estás? No había que decirlo, ¿no? Escúchame, te queremos preguntar lo siguiente. Nosotros pensábamos que lo que es la lava volcánica ya venía así encendida desde el centro de la Tierra. Recién nos decía un colega tuyo, un geólogo, que no, que eso es roca sólida que va avanzando a través de las capas, que las grietas que se forman y se va, digamos, derritiendo en ese proceso. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el globo terráqueo, la Tierra, tiene 3 o 4 partes de diferente temperatura, desde superficie a profundidad. El centro de la Tierra es una masa que se denomina NIFE, y por la cantidad de elementos que tiene de ese nombre, es níquel y hierro. Sí. Pero el volcán que estamos viendo está en una de las islas más jovencitas que hay en ese lugar, y no viene la lava desde el centro de la Tierra, porque eso sería catastrófico. Son mucho más de 2.000 kilómetros de recorrido. Vienen solamente de la primera parte, que es la corteza. Ahora, en la erupción intervienen muchísimos factores. Los dos principales son la temperatura y la presión de la corteza misma. Y además, la temperatura de la corteza está influenciada por un gradiente térmico que se llama, que es el aumento de temperatura hacia profundidad, que generalmente se da entre 1 grado por cada 100 metros o 1,5 grados, Claro. pero no más de eso. Claro. Lo que nosotros vemos líquido rodando por las laderas es masa rocosa de diferente composición que la temperatura y la presión las derriten. Es como si pusiéramos un pan de manteca en la punta de una pava hirviendo. Lo que vamos a lograr es una corriente de manteca, pero cuando se enfría se vuelve a solidificar. Eso es lo que ocurre. Claro, claro. En este caso, la ventaja que tiene el volcán por su juventud es que, primero, no es de grande dimensión. Segundo, no tiene grandes presiones, ni tampoco tiene componentes para que las lavas salgan con la velocidad que salen en otros. Por ejemplo, el Etna. El Etna, que es un tipo de volcán estromboliano. Los estrombolianos explotan, pero explotan a kilómetros de altura. Y este no, este es un volcán pequeño, sumamente pequeño. Claro, pero su actividad... El desconocimiento de la actividad volcánica se debe a que es una ciencia relativamente nueva, y es muy difícil controlar la vibración que produce ese fenómeno en profundidad. O sea, por eso es muy difícil saber cuándo un volcán va a llegar a la superficie. O sea, Héctor, con todo lo que estamos viendo, la sacaron barata, hay que decir, en resumen. Sí, señor. La han sacado barata, es cierto. Fíjense que, por ejemplo, hay masas volcánicas que no se expanden en la superficie, sino que se van aglomerando, y la bajada de temperatura hace que se solidifiquen y se están formando cordones donde antes había zanjas o una vez que se produce generalmente por erosión en cualquier superficie del globo. Héctor, te quiero consultar lo siguiente. Se habla de un tiempo prolongado en que esto puede durar entre 24 y 84 días. ¿Esto es así? ¿Depende de qué? Bueno, para decir cuánto puede durar, hay que tener muchísima información de antes de que se produzca la erupción y cómo evolucionó esa evolución y los datos, es decir, la captación de la información que generalmente se da a través de vibraciones. Son microsismos que se van dando con una cierta periodicidad. Para decir que va a durar 24 días, 24 horas o 24 meses,
hay que tener mucha información. Pero desde ya, por la forma en que la lava se desplaza, fíjense que siempre la parte superficial viene cargada de material sólido, que cabalga sobre el material derretido. Eso significa que la lava no tiene la composición que la haga tan fluida como otras que conocemos en Italia, por ejemplo. Claro. Héctor, Mariano Bandini, ¿cómo le va? La pregunta es, ¿qué pasa si esta lava llega al mar? ¿Qué podría provocar? Porque se habla de olas de mucha temperatura cuando se une estos 1200 grados que tiene la lava con los 20 grados del mar. ¿Qué puede provocar y cómo afectaría a la zona? Lo que puede provocar fundamentalmente es un enfriamiento rápido. El enfriamiento rápido, si la base del tren de olas del mar no tiene mucho más de 40 o 50 metros, lo más posible es que se produzca una barrera sólida a lo largo de toda la costa. Sí. Eso es lo máximo. Hay algunos ejemplos de tiempos geológicos pasados en el sur de Mendoza, que hay corrientes de lava como la estamos viendo ahora, pero solidificadas como cuando algo se solidifica así, de momento usted ve la roca y parece que se está moviendo, pero no es que se está moviendo, está congelada. Eso es lo que pasaría. Y obviamente la gran evaporación de agua va a provocar un fenómeno realmente de interés de mayor magnitud, aún para Legos. ¿Y eso podría afectar a las poblaciones? Porque tengo entendido de que cuando toca la lava con el mar, eso produce una nube tóxica como de vidrio, y eso podría, si se mueve por el viento, podría afectar a las poblaciones. Sí, sin duda podría darse ese fenómeno que se llama sublimación, pero que en este caso es muy difícil que se dé, por cuanto a simple vista se ve que la lava no tiene altísima temperatura como para que se produzca una explosión en el contacto del fluido caliente con el agua fría. Es difícil. Lo que sí puede producir es una colmatación de la zona baja de la costa, e inclusive puede llegar a dejar sepultado toda la parte edilicia, es decir, lo que está afincado allí como una población puede quedar prácticamente abajo de una capa de lava, como le pasó a la ciudad de Pompeya hace años. Sí, Héctor, es imposible no pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar el después de que esto termine? Porque va a terminar en algún momento, nos imaginamos y queremos creer que así sea. ¿Qué va a pasar con España? Por ejemplo, el gobierno de Canarias lo que está pensando, y no le queda otra opción que ir trabajando sobre el terreno, enfocándome en lo que tiene que ver con los daños materiales que va produciendo esta lava. No queda otra, ¿no?, que esperar hasta que esto termine. ¿Y qué pasa después? Bueno, la palabra esperar no sería la más adecuada, porque el esperar significa que el fenómeno puede llegar a durar mucho más tiempo del que se está previendo en este momento. Sí. Y luego, cuando habría que hacer una evacuación total, la cosa se va a dificultar. Yo pienso que lo que hay que tener es mucha atención en cuanto a la composición, la temperatura y las velocidades de desplazamiento. Eso a cualquier técnico que esté trabajando en este momento allí le va a dar pautas de que en un par de horas o en un par de días eso puede transformarse. Vale sí aclarar que este tipo de fenómenos que son tan impresionantes y que tanto asustan, para lo que es la vida y el movimiento que la corteza tiene, son pequeños instantes. En el tiempo geológico, esto es más o menos como una centésima de segundo para la geología y la composición de la materia que compone la corteza. Héctor. De cualquier manera, el peligro subsiste
siempre. Claro. Sí, claro. Héctor, yo quería hacerte la siguiente consulta. Todo el material que despide, el humo, la ceniza, ¿hasta qué altura puede llegar y qué recorrido, qué cantidad de kilómetros puede recorrer dependiendo de los vientos? Por ejemplo, ¿puede llegar de un país al otro? ¿Puede dar la vuelta, digamos, al planeta esta cantidad de cenizas volcánicas? Dependiendo, lógicamente, insisto, ¿no?, de los vientos, las condiciones, ¿se puede llegar a dar? En épocas geológicas pasadas se ha dado, pero en volcanes de este tipo la influencia es de índole estrictamente regional. Para que un volcán pueda llegar con sus cenizas a 3, 4, 5, 6.000 metros de altura, de manera que los vuelos de las aerolíneas comerciales tengan que ser suspendidos, solamente se da en los tipos de erupción denominados estrombolianos, que es el lugar típico es el volcán de Stromboli, y el Etna es uno de ellos. Claro. Bueno, Héctor Colón, geólogo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te mandamos un abrazo. Gracias, gracias. Gracias. Bueno,